En la franquicia de Sonic ha tenido muchos intentos de dar un salto al 3D completamente fiel a lo que se creó en los 90. Y actualmente el acercamiento más cercano que hemos tenido es en los juegos Adventure, pero siempre ha estado la solicitud de la tercera entrega de la saga Adventure. ¿Pero está justificado esta petición? Eso lo veremos. En Sonic Adventure vimos una jugabilidad bastante fiel al original, donde el control de Sonic es uno suave y que te da una sensación de libertad completa, con un gran diseño de niveles. Además que no solo se podía jugar con el erizo, sino que con varios personajes de la franquicia, con su propia historia cada uno, como lo es Knuckles, Tails y Amy, con historias que se entrelazan entre sí y un trasfondo muy desarrollado como lo es la historia de Chaos. El juego fue muy bien recibido tanto por los medios de crítica y por los fans, siendo un completo éxito, agotándose todas las tiendas. Cuando salió la secuela de Sonic Adventure 2, y con el debut de personajes como Rush y Shadow, siendo también un éxito en cuanto a crítica, la gente se quedó esperando una tercera entrega de esta saga tan exitosa. Pero algo pasó. En primera, la Dreamcast no tuvo el éxito esperado por la compañía. Después de esto, dejaron de crear consolas para concentrarse en los juegos, saliendo poco tiempo después Sonic Heroes, que usaba las mecánicas del trabajo en equipo, para pasar a Sonic 2006. Pero bueno, ya sabemos cuál es esa historia tan polémica. Eso les hizo pedir a muchas personas que volviera a la saga Adventure más que nunca, aunque curiosamente Sonic 2006 se pudo tratar como el Adventure 3, ya que tenía mecánicas bastante parecidas con las historias entrelazadas y un mayor trasfondo en la historia. En 2008 con Sonic Unleashed, la franquicia tomó un rumbo muy curioso en la jugabilidad, ya que dejó de lado el momentum y el spin dash para concentrarse en la gran velocidad y los efectos visuales que trae el personaje, con la mecánica del turbo. Además que desde este juego solo se concentrarían en Sonic, dejando a los otros personajes como simples NPCs, aunque mucha gente no le pareció esta idea, ya que se alejaba algo de lo que estábamos acostumbrados, y además que con la carga que era tener el Werewolf en el juego, como que no le ayudó mucho. Muchas personas hasta el día de hoy cuentan este juego como la tercera entrega de la saga Adventure, pero no lo es, solo lo dicen porque en su nombre japonés se llama Sonic World Adventure, que por esa lógica Sonic Rush Adventure o Sonic Pocket Adventure serían de la misma saga, aunque no tengan nada de parecido. Esta mecánica se usó hasta Generations. Aquí estaba muy bien hecho, y con el regreso del Sonic clásico, la gente se le hizo raro que no volviera a la jugabilidad Adventure, así que en Sonic Lost World quisieron intentar un regreso a esas mecánicas, solo que estaba un poco más limitada, con momentos para explorar en el mundo tubular, y con movimientos basados en el parkour, y el regreso del Spin Dash. Pero en Sonic Forces volvimos al boost, debido a las críticas que recibió Lost World, pero aquí la gente siguió pidiendo que volviera a usar una jugabilidad Adventure. Y aquí es donde dirás, ¿por qué la gente sigue pidiendo un Sonic Adventure 3? Bueno, la respuesta es muy curiosa. La gente tuvo una gran aceptación por parte de esas mecánicas, salidas en finales de los 90, aunque sí tenían sus fallos, pero en sí, este ya era un gran paso hacia adelante, para encontrar la fórmula definitiva para el Sonic en 3D. Además, las historias que se entrelazaban eran un gran agregado, y como no, el que no eran para nada simples, ya que con tramas como la del Gerald Robotnik, son bastante interesantes y oscuras para la franquicia del erizo. Pero el Sonic Team, en vez de querer mejorar la jugabilidad con un gran diseño de niveles, decidieron irse por la rama de innovar en cada juego, con mecánicas diferentes cada uno. Y eso en sí no está mal, pero a veces experimentan tanto, terminan siendo algo completamente diferente a lo que hizo exitoso en primer lugar. Por eso los Sonic Adventures son tan queridos, porque es lo más cercano a lo que se creó en 2D. Y hay un grupo de personas que creen que un Sonic Adventure 3 salvará la franquicia de los problemas que tuvo desde 2006. Y sobre de que se siga pidiendo un Sonic Adventure 3 o que lo merezcamos, pues no estaría mal que se realice este juego, y no es imposible, ya que han dicho anteriormente que está abierta la posibilidad de volver a dicha secuela, y eso a la gente le emocionó. Y ahora está surgiendo muchos rumores de remakes de los primeros dos Adventures, por las remixes de bandas sonoras del juego, como lo son Station Square del primer Adventure, y aún más que la cuenta de Sonic en las redes sociales mostraron una imagen de Super Sonic en la historia final del primer Adventure, con la proporción áurea, y se borraron todos los números, menos el 3, y eso provocó que el fandom se alterara. Los medios de videojuegos también lo tomaron como algo fuerte, solo por un número 3 en una imagen simple. La cuenta de Sonic sabe lo que queremos y que activará las alarmas en el fandom, ya que saben que si ponen un 3 en cualquier imagen de algo relacionado a los Adventures, nos alteraremos muchísimo. Obviamente esto no confirma nada de que se está haciendo la tercera entrega. Además salió una imagen de información aparentemente filtrada en 4chan. No se lo tomen como algo verídico. En resumidas cuentas, sí se está trabajando en el remake y un nuevo juego con el nombre de Project Sonic 2021, pero debido a que se tenían que dividir los trabajos en ambos proyectos, y con la situación de la pandemia del COVID-19 se está teniendo problemas. Esto es extraño, ya que Sega había dicho que anteriormente querían dejar más tiempo a desarrollar los juegos de Sonic, así que esto es curioso. Es mejor esperar algo de Sonic hasta el próximo año, que es el 30 aniversario del personaje. En conclusión, tiene sentido que la gente pida un Sonic Adventure 3, por lo icónico que son los primeros dos juegos, pero tampoco hay que precipitarse y llegar a un extremo de en vez de una sugerencia que se haga el Sonic Adventure 3. Se puede teorizar, sí,
Se puede pedir, sí, pero no exigir ni hacer conspiraciones de que ya se está haciendo y desinformar a la gente. Solo hay que esperar que el siguiente año nos revelen toda la información posible. Y sobre el rumor de 4chan, no hay que tomarlo como algo verídico, solo es un simple rumor de una página. Si llega a serlo, vaya, pues sería muy curioso, pero no sabemos que será oficial hasta que la cuenta de Sonic lo confirme. Pero bueno, si te gustó, dale me gusta, suscríbete y dime, ¿quieres un Sonic Adventure 3? De mi parte sobre todo, y hasta la próxima.